Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar Preguntas y Respuestas sobre el programa de apoyo al empleo formal PAEF. Les habla Estela Guevara, hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes y queremos contarles antes de iniciar que esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión puntualmente con la Facultad de Derecho. Este espacio que les ofrecemos el día de hoy es un espacio en el cual queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar la actividad, queremos pedirles, compartirnos todas las preguntas que surjan en el transcurso, en el desarrollo del webinar, por el chat, escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica, deberán escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompaña el profesor Efraín Fernández Uribe, que es abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con amplia experiencia como asesor empresarial en asuntos comerciales, civiles y laborales, abarcando temas de consultoría, litigios, gestiones ante el Ministerio de Trabajo, auditoría y capacitación. Ha desarrollado proyectos de reestructuración de esquemas de contratación de personal y se ha desempeñado como gerente de recursos humanos en el sector de oil and gas. Es conferencista de los cursos Nuevas Tendencias del Derecho Laboral y Derecho Laboral en tiempos del coronavirus realizados por la Facultad de Derecho y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Profesor Efraín, buenas tardes, bienvenido a esta actividad. Le cedemos en este momento la palabra para que iniciemos con el evento. Bueno, buenas tardes. Bien de imagen. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, la idea del día de hoy es poder revisar salvavidas que le da el gobierno nacional a muchas empresas. De forma corta se denomina PAEF. Digamos que el significado es Programa de Apoyo al Empleo Formal. Poder revisarlo, pero más allá de lo que dicen los dos decretos que ha sacado el gobierno, que son el 639 y el 677, y la resolución mediante la cual se hizo la reglamentación para el reconocimiento, es ver un poco en la práctica cómo va a operar o cómo está operando esto, porque ya creo que todos tenemos claro que en el pasado 22 se están realizando las postulaciones para el primer mes de beneficio que corresponde al mes de mayo. Entonces, como les digo, la idea es ver esto más que todo en la práctica. La metodología es esa precisamente. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es como tal el programa. Les voy a contar algunas preguntas y respuestas que se han hecho comunes sobre el PAEF. Pues digamos que el grueso va a ser la apertura a todos los participantes para que hagan sus preguntas con respecto al programa. Bueno, entonces, la primera pregunta, que creo que es la que más nos interesa en un principio, es ¿cuál es el valor del beneficio? El valor que determina el gobierno nacional para este beneficio es el 40% del salario mínimo legal mensual vigente. Eso da 351.100 algo pesos, digamos que lo han redondeado en 351.000 pesos, siendo esa la suma que se asignará por cada trabajador, que según las reglas que vamos a ver ahora y lo que vamos a revisar, puede eventualmente tener acceso al beneficio. Ahora, ¿cuáles son las empresas o quiénes pueden acceder eventualmente o cuáles son las organizaciones o personas que pueden acceder al beneficio? Primero, pues las personas jurídicas, cualquier tipo de sociedad puede terminar accediendo al beneficio. Segundo, las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Siempre y cuando cumpla con algunas condiciones orientadas a el hecho de que declaren renta, ¿cierto? Que tengan una serie de obligaciones tributarias que les permitan ese reconocimiento. Tercero, los consorcios o uniones temporales. Cuarto, las personas naturales. Si lo comparamos un poco, el último decreto que es el 377 con el 677 con el 639, no todas estas personas que aparecen acá estaban incluidas. Por ejemplo, no había cupo para las personas naturales, no aparecían las uniones temporales determinadas formalmente, y en el tema de las entidades sin ánimo de lucro había cierta restricción que se generaba por el hecho de tener un registro único tributario, porque no todas entran dentro de esa categoría. Entonces, digamos que ahí se dio un poco más de apertura cuando el gobierno hizo la revisión, generó la modificación a partir del decreto 377 para que más personas tuvieran acceso, más entidades tuvieran acceso al beneficio. Algunas precisiones que hay que hacer acá.
con los consorcios de uniones temporales, recordemos que esta es una figura jurídica que como tal no goza de personería y está constituida por varias personas o empresas. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que no podemos acceder a un trabajador o al beneficio por un trabajador más de una vez. Entonces, como los trabajadores de los consorcios y uniones temporales terminan estando ligados a esas empresas que hacen parte del consorcio de la unión temporal, dependerá de quién haga la solicitud para que se reciba el beneficio. Tendremos casos en los que serán las empresas que hacen parte del consorcio temporal quienes directamente tengan vinculados a los trabajadores y de esta forma sean ellos los que accedan al beneficio, como también tendremos situaciones en las que aparezcan ligados al consorcio, no a cada una de las empresas o personas que lo conforman, y en esa situación pues será el consorcio que lo solicite. ¿Qué no podemos tener? Situaciones en las que sean los dos los que estén haciendo la solicitud, pues porque cuando se haga el control que va a haber con respecto al programa para el otorgamiento del beneficio, se va a excluir a el último que haya presentado la solicitud. Además, digamos que está en contra de las reglas que se nos plantean. Con respecto a las personas naturales, hay un par de condiciones que son importantes. Primero, eso tiene que ver con las condiciones para aplicar. Una persona natural tiene que estar registrada como comerciante para poder acceder. Entonces vemos que no todas las personas naturales que fungen como empleadores pueden acceder al beneficio. Son solamente algunas. Y uno de esos requisitos es ese, que esa persona sea comerciante. Debe estar inscrito en el registro mercantil. Si no es así, no va a poder acceder al beneficio. Otra condición es que tienen que tener por lo menos 3 empleados. Si la persona tiene un empleado, no aplica. Si tiene 2, no aplica, ¿cierto? Si tiene 3, sí aplica. De 3 en adelante, puede postularse. Y el tercero, que es importante con respecto a las personas naturales, es que sean personas no PEP, que son personas PEP política, expuestas políticamente, ¿cierto? Personas expuestas políticamente. Entonces, si son personas PEP, no van a poder acceder. ¿Quiénes tampoco van a poder acceder relacionados con esas personas? Cónyuges o compañeros permanentes, ¿cierto? Personas con quienes tengan vínculos de consanguinidad en el segundo grado, ¿cierto? Afinidad en el primero o primero civil. Entonces, todas estas personas que estén ligadas a estas personas expuestas políticamente no van a poder acceder al beneficio. Entonces, ya sabemos más o menos quiénes son las personas que pueden acceder. Digamos que todo esto cuando entremos a ver cómo es la postulación se va a simplificar mucho porque al momento de hacer la postulación nos van a suministrar prácticamente todas las herramientas que necesitamos. Realmente al final, al momento de postularse, el esfuerzo que va a tener que hacer cada uno de ustedes no va a ser muy alto, porque como les digo, el formulario nos da prácticamente toda la información. En un rato lo vamos a ver, vamos a echar una ojeada para que más o menos entiendan de lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué requisitos hay esto? Para usted poder postularse, primero tiene que tener un producto de depósito. ¿Qué estamos hablando? Un producto en una entidad, bien sea vigilada por la Superintendencia Financiera o vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, el cual usted tenga un producto como una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, etcétera, donde exista la posibilidad de que los recursos sean depositados y después extraídos de ahí para poder realizar el pago de la nómina a los trabajadores. Ese es el punto primero. Segundo, tiene que ver con la constitución en el caso de las personas jurídicas o la inscripción en el registro mercantil en el caso de las personas naturales. Tiene que ser previa al 1 de enero de 2020. Si tenemos una empresa que se formó en el mes de febrero, hicimos su constitución en el mes de febrero, no va a entrar dentro del beneficio. Si la empresa fue inscrita en el registro mercantil, fue creada en el 31 de diciembre del año 2019, sí va a entrar. Entonces, esa es una fecha que es determinante, porque digamos que a quienes se busca favorecer es esas empresas que vienen ya de tiempo atrás generando empleo. La inscripción al registro mercantil debe estar renovada por lo menos al año 2019 para todas estas organizaciones que vienen de tiempo atrás, 2017, 18, 15, hace 20 años, 50 años, no sé, pero ese registro debe estar actualizado a 2019. Si no estamos al día con 2019, no vamos a poder acceder. Esto no aplica para las entidades sin ánimo de lucro, no aplica para los consorcios de uniones temporales. Los ingresos deben haber disminuido en un 20% o más. Ya vamos a hablar de cómo se calcula ese 20% más o cuáles son las dos alternativas que nos da la norma para llegar al 20% o más. En resumen, lo que nos está diciendo la norma es, usted tiene que elegir, que esto también está en el formato de una forma muy clara, simplemente para que uno seleccione cuál de las dos opciones es la que le parece más adecuada. Se va a tener que elegir entre comparar el mes inmediatamente anterior a la postulación,
vamos a poner un ejemplo, nos vamos a postular en mayo, mañana vamos a presentar la solicitud, o la vamos a presentar en un rato, tengo que coger el mes anterior, que es abril, cruzarlo con el mismo mes del año anterior. En otras palabras, abril 2019. Esa es una de las fórmulas, es uno de los mecanismos. Entonces yo cojo ingreso de abril de este año con ingreso de abril del año pasado. Si por ejemplo ya no estamos en la postulación de mayo, sino que nos vamos para la postulación de junio, entonces voy a tener que coger mayo de este año y mayo del año pasado. Si estamos en la postulación de julio, tengo que coger junio de este año y junio del año pasado. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo es coger el promedio de esos ingresos de enero y febrero de este año y cruzarlo con el mes inmediatamente anterior al de la postulación. Entonces sería enero-febrero de 2020 versus abril, eso para la postulación de mayo, enero-febrero de 2020 versus mayo para la postulación de junio y enero-febrero de 2020 versus junio para la postulación de julio. Yo escojo entre alguna de las dos alternativas, eso lo tengo que marcar en el formulario al momento de hacer la postulación. Que yo lo haga por una de las dos alternativas en este momento no quiere decir que el mes entrante tenga que ser igual. Yo podría elegir una alternativa diferente. Entonces, aquí nos están dando la oportunidad de que actuemos dependiendo de la alternativa que sea más favorable para cada uno de nosotros como organización o como persona natural empleador. Escogemos la alternativa, así lo marcamos. Lo importante al final es que ese 20% sea real porque ya vamos a ver, esto tiene que estar certificado bajo la gravedad de juramento por el revisor fiscal o contador y por el representante legal. El último punto es que no tenga una participación de la nación o sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Digamos que es transparente, simplemente un tema de constitución y este tipo de entidades pues no podrán aspirar a verse beneficiadas por el beneficio que está en el gobierno nacional. ¿Cuáles son los trabajadores elegibles? Entonces, la norma nos pone unas condiciones sobre a qué trabajador o sobre qué trabajador nos van a dar el dinero. No es sobre todo. Yo no puedo simplemente decir, venga, deme el dinero sobre todos mis trabajadores que voy a pagar. Hay unas reglas específicas. Las primeras que vamos a verificar son con respecto al trabajador, o sea, con respecto a cada persona. Primero, pues obviamente tiene que ser un empleado. Yo no puedo pedir esto para mis prestadores de servicios. No lo puedo solicitar para pagarle a los SENA o para darle el auxilio a los practicantes universitarios que tengo. No, solamente empleados, personas con contrato laboral. La segunda es que deben haber cotizado en el mes inmediatamente anterior al mes de la postulación los 30 días completos. Ejemplo otra vez, postulación del mes de mayo. ¿Qué mes debo verificar? Abril. Entonces me voy para abril y me fijo si la persona cotizó los 30 días completos. Tercera, que no presenten novedades SLN. ¿Qué es una novedad SLN? Suspensión de contrato de trabajo. Yo cuando aplico esa novedad, o digamos que en qué ocasiones se materializa esa novedad, cuando estoy dentro de una de las causales que aparece en el artículo 51 del Código del Trabajo. Entonces, si yo vengo en el mes de mayo y por alguna razón suspendí los contratos de trabajo, bien sea porque digamos que se materializó a juicio de la empresa fuerza mayor y eso me da lugar a una suspensión, o porque los trabajadores me pidieron una licencia no remunerada o la acordé con ellos y eso me da lugar a una suspensión, o porque hubo un suceso de carácter disciplinario que generó la suspensión, ¿cierto? Si se presenta una de estas situaciones o otras que están en el artículo 51, como les digo, en ese caso, ese trabajador sobre el cual los primeros días de mayo pagué la pila, marqué la novedad SLN, sobre ese trabajador no voy a poder hacer efectivo eventualmente el auxilio. Eso lo tengo que tener en cuenta. Y la última condición es que hayan recibido el mes inmediatamente de la postulación, volvemos a lo mismo, si es mayo, abril, si es junio, mayo, si es julio, junio, por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente. Este es un punto que puede generar inquietudes, que puede generar cierto desacuerdo, porque si nos vamos a las normas, a los dos decretos y a la resolución, ahí no se habla del ingreso del trabajador, no se habla del pago que se realiza al trabajador. Ahí de lo que me hablan es de la cotización, el IBC con el cual el empleador realizó los aportes al sistema de seguridad social. Entonces, podrían estar ustedes en este momento pensando, Efraín, me da pena, pero te equivocaste. No dice nada, absolutamente nada de pagos, dice es de IBC. Yo puedo tener una persona que, digamos, en virtud de un acuerdo entre las partes, una revisión del contrato de trabajo que se da acorde a lo establecido en el artículo 50 del Código, ¿cierto? Se redujo su jornada a la mitad,
pasó de ser trabajador tiempo completo a medio tiempo y eventualmente el salario va más allá, baja del salario mínimo. Situación que es totalmente legal siempre y cuando se mantenga esa proporcionalidad en el valor de la hora. Entonces yo podría tener un escenario de un trabajador, por ejemplo, que está recibiendo 450.000 pesos al mes porque me está trabajando medio tiempo. Yo sobre ese trabajador, porque la ley no me permite algo diferente, tengo que cotizar sobre un salario mínimo. Entonces, cuando uno va a los decretos y a la resolución, lo que uno podría entender es, aquí se está cumpliendo con la condición. A este trabajador se le está cotizando completo. Pero lo que vengo a decirles, o que lo que les estoy diciendo en este momento, es que ese no es el criterio real que por lo menos la UGPP, que es la entidad que va a realizar los procesos de fiscalización dentro de 1, 2 o 3 años, va a tener en cuenta. A juicio de esta entidad, que esta información precisamente se las transmito porque el fiscalizador lo está viendo así, a juicio de esta entidad, lo que va a ser importante es que ese trabajador haya recibido por lo menos un salario mínimo legal. Entonces, si nosotros hoy recibimos un auxilio por un trabajador, caso que les estoy poniendo, está recibiendo 450.000 pesos, y la UGPP viene el año entrante y nos dice, yo tengo la seguridad social con la que usted se postuló, tengo esa información. Entrégueme copia de su nómina y entrégueme copia de su contabilidad para ver usted qué le pagó a esos trabajadores. Cuando empieza a revisar, empieza a ver que a Pedro Pérez, ¿cierto? Se le dio beneficio, pero ese mes se le pagaron 450.000 pesos. Que a Luis García le pasa la misma situación, que a Jorge Fernández le pasa la misma situación. En ese momento, pues vamos a ser susceptibles de un hallazgo dentro del proceso de fiscalización que va a adelantar la unidad. Es válido, puede ser discutible sí o no, pero quiero dejar claro que ese es el pensamiento que está teniendo la unidad, que finalmente es el ente que realizará eventualmente los procesos de fiscalización sobre este beneficio. Ahora, dentro de las normas, y yo estoy seguro que ustedes ya las leyeron, ya las revisaron, las estudiaron muy juiciosamente, nos hablan de un 80% requerido para la postulación. En principio, lo que hemos entendido muchos, me incluyo, es que usted debe cumplir con unos requisitos mínimos, ¿cierto? Que esos trabajadores que se va a postular o que se van a postular, porque vamos a ver que la postulación no la termina realizando uno, que esos trabajadores deben ser por lo menos el 80% y que si usted no llega a ese 80%, no va a poder acceder al beneficio. Esa es una concepción que, digamos que dentro de la interpretación que hemos dado a la norma, la gran mayoría hemos entendido que es la correcta. Sin embargo, aquí volvemos a la entidad que va a realizar la verificación. Ahí les doy un dato adicional. Cuando uno realiza la postulación, la entidad que recibe la postulación revisa que los documentos estén completos y esa información es remitida a la UGPP. La UGPP es la entidad que finalmente va a determinar quiénes son las personas sobre las cuales se va a recibir el beneficio. Entonces, digamos que quienes tienen el mando aquí son ellos. Ellos son los que van a entrar a determinar esto. Y ellos, cuando interpretan este asunto del 80%, no lo están viendo como nosotros, que es, si no tengo mis trabajadores en una coincidencia del 80%, no voy a poder acceder. Ellos lo están viendo, ese 80% es como el número que me va a ayudar a determinar cuántos trabajadores como mínimo voy a tener dentro del beneficio. Entonces, para explicarlo con más claridad, ¿cómo es el ejercicio aquí? El ejercicio que va a hacer la unidad al momento de determinar el número de beneficiarios o el número de personas sobre las cuales vamos a recibir el beneficio. Ellos se van a ir y van a mirar en febrero cuántos trabajadores tiene la empresa, ¿cierto? Y van a revisar en el mes inmediatamente anterior al mes de la postulación, que para el caso, digamos que es abril, otra vez, porque nos vamos a postular en mayo, y van a mirar cuántos trabajadores tiene la empresa y van a comparar abril con febrero y van a ver cuáles trabajadores son exactamente los mismos. Exactamente los mismos es con nombre propio, número de cédula. Efraín Fernández, Efraín Fernández, Pedro Pérez, Pedro Pérez. Van a revisar que existe esa coincidencia. Y esos trabajadores son los que ellos aquí denominan como trabajadores coincidentes. Entonces, ejemplo sencillo. Tengo 100 trabajadores en el mes de febrero. Cuando voy y reviso abril, resulta que de esos 100 hay 70 coincidentes, ¿cierto? Entonces ya tengo el primer elemento de mi ecuación, que son 100 trabajadores por 70. Como ya tengo el dato de 100 por 70, tengo que hacer esa multiplicación. Y eso me da 700 trabajadores. Entonces, ya teniendo que son 700 trabajadores, eso lo tengo que dividir
entre 80. Es el 80 del que hemos venido hablando. Entonces, cuando cojo y divido los 700 trabajadores entre los 80, eso me viene dando 87.5 trabajadores. Los trabajadores que son coincidentes, o sea, los 70 de los que estábamos hablando en su momento, esos trabajadores sí o sí van a recibir beneficio. Pero nos damos cuenta que no me dio 70 el ejercicio, sino que me dio 87, realmente da 87.5. Tengo 17 cupos más de trabajadores que, si bien no son coincidentes, van a generar para la empresa la recepción del beneficio. Entonces, esta es la forma en la que la UGPP, que es el organismo que va a determinar cuánta plata vas a recibir y sobre qué trabajadores vas a recibir, va a utilizar para realizar el cómputo, realizar el cálculo. Pongámoslo con otros números diferentes. Digamos que me están diciendo, Efraín, son 80 trabajadores coincidentes, ¿cierto? 80% me da 800. Lo divido entre 80. Ese es el número de trabajadores con los que yo voy a recibir el beneficio para el caso de trabajadores. O sea, en ese caso puntual, yo podría recibir sobre todos. Obviamente no voy a recibir más beneficios que el número de trabajadores que tengo. Eso no va a poder pasar. Entonces, es importante que tengamos claro cómo se maneja este concepto. Puede que en este momento muchos de ustedes estén diciendo, estaba equivocado y por eso no me iba a postular, ahora sí lo voy a hacer, porque esta es la forma, repito, en la que la unidad, que es el ente fiscalizador, está viendo la aplicación del beneficio. Ahora bien, antes de seguir al punto siguiente, quiero hacer una aclaración que es importante. Recuerdan que cuando veíamos qué condiciones debe cumplir el empleado, teníamos acá un punto que era muy importante, que era el de las novedades SLN y las novedades por suspensión del contrato de trabajo. Si yo eventualmente, después de aplicar esa operación, en la cual recuerden tengo 70 trabajadores coincidentes, más 17 cupos adicionales, tengo trabajadores que durante el mes de abril se les suspendió su contrato de trabajo, por más que yo reciba esa plata, es dinero que no voy a poder utilizar. ¿Por qué es dinero que no voy a poder utilizar? Porque no estoy cumpliendo con la condición de que sean trabajadores que no presenten novedades SL. Entonces, aquí en términos generales, ya sabemos cómo funciona esto. Ahora, hay otros puntos que son importantes, se los voy a mencionar. Por ejemplo, las fechas de postulación. Para el primer mes, mayo, vamos del 22 al 29 de mes. La idea inicial del gobierno siempre fue que los cursos llegaran dentro del mes en el cual se iba a pagar la nómina. En el mes de mayo eso no se va a cumplir. Las empresas no van a recibir esa plata el 30, por decir algo. No, esto tiene un proceso, esto va una vez la entidad financiera o la entidad vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria recibe la solicitud, ellos hacen una revisión, esto va a la UGPP, va al Ministerio de Hacienda, Banco de la República, ¿cierto? Entonces tiene todo un proceso en el cual hay un cobro que hace después la entidad al Ministerio de Hacienda, el Banco de la República da los recursos, esa plata es recibida finalmente por la entidad y ahí es donde la entidad hace el pago. Entonces, los primeros beneficios se van a estar recibiendo los primeros días del mes de junio. Para el mes de junio, la fecha de postulación límite es el 17 de junio, lo cual quiere decir que yo voy a poder arrancar junio prácticamente que postulándome. En el momento en el que tengamos ya nuestros aportes al sistema de seguridad social pagos, en ese momento vamos a poder hacerlo. Ahora, tengan en cuenta una cosa, hay muchas empresas que de pronto tienen su plazo límite de pago de aportes al sistema de seguridad social más allá del 17 de junio. Si quieren aspirar, tienen que pagar antes. Porque si en el momento en el que la unidad va a realizar la postulación, esos valores no están pagos, eso nos va a generar inconveniente para poder hacer la postulación. Y en el mes de julio, estamos hablando como fecha límite del 16 de julio. Entonces, esas son las fechas que debemos manejar. En el primer decreto había una situación particular para las empresas que habían recibido créditos del Fondo de Garantías. Y decía que la aplicación al beneficio se podía mover un mes más. O sea, yo en vez de tener mayo, junio, julio, podía optar por junio, julio, agosto. Eso desapareció para este. Y en lugar, lo que se determinó acá es que las empresas que hicieron parte de estos créditos o que se beneficiaron de estos créditos, en el caso de recibir el beneficio, pueden tomar esos fondos o pueden no, deben tomar esos fondos para realizar el pago del crédito. Va a haber ahí un cruce, realmente se van a estar viendo beneficiados porque reciben el dinero y con eso van a poder pagar. Yo les quiero mostrar, vamos a salir un momento de la presentación, les quiero mostrar un documento
es importante, es este documento, digamos que nos damos cuenta, aquí hablamos de la circular externa 001-2020 emitida por la UGPP, y es el formato que están adoptando las entidades que van a recibir la información. Formulario de postulación al programa de apoyo a empleo formal PAEF, esto lo encuentran en la página de UGPP, esto ya está en internet, y cuando ustedes vayan a hacer la postulación con cada una de las entidades con las que tienen la cuenta de depósito, pues se van a dar cuenta que de pronto tiene algunos cambios de forma, el tema de colores, imagen, pero al final las preguntas son las mismas. Yo al principio les decía que uno iba a estar, de alguna forma va a ser un pasajero al momento de postularse, porque aquí lo único que hay son preguntas concretas sobre situaciones y la mayoría es opción múltiple. En una parte me dicen, Efraín, ¿usted a cuántos trabajadores quiere o cuántos trabajadores tiene? Entonces, si bien primero arrancamos con una información general, identificamos el tipo de persona o el tipo de beneficiario, unos datos generales de esa persona. Aquí te pregunta que si es beneficiario del crédito de nómina otorgado por el Fondo Nacional de Garantías. Si es así, usted tiene que decir de qué entidad financiera es. ¿Por qué? Porque usted en adelante solo se podrá postular a través de esa entidad financiera. Si tiene varios productos de depósito, pero con una entidad en particular accedió al crédito del Fondo Nacional de Garantías, todas las solicitudes las va a tener que analizar a través de esa entidad financiera. Lo mismo pasa cuando usted realiza la primera postulación. Una vez hace la primera postulación, que es la correspondiente a mayo, junio y julio deberá realizarse con la misma entidad. Información del representante legal. Y aquí empiezan las preguntas. Entonces, ¿cuenta con un producto de depósito? Pues obviamente uno tiene que marcar que sí. En el momento que uno diga que no, pues no va a poder acceder. ¿Fue constituido antes del 1 de enero? Que se acuerdan que les decía que era un requisito para poder acceder. Marcamos que sí. La disminución del 20%. Entonces acá le preguntan qué mecanismo está adoptando. Tiene participación de la nación superior al 50%, ha presentado esta misma solicitud en otra entidad financiera, no puedo hacerlo en más de una entidad financiera. Otro fenómeno que hay que tener en cuenta es que si tengo un empleado que es a la vez empleado de otras entidades, de otras empresas, la que primero haga la solicitud es la que va a recibir los fondos por ese empleado en particular. Entonces, si por ejemplo, como les digo, tengo una persona que me trabaja a mí unos días o unas horas a la semana y tiene otro empleador, además, el que primero se tramite la solicitud es quien va a recibir el fondo, la otra persona no los va a recibir. Los empleados sobre los cuales recibiré el aporte efectivamente recibieron. Esta es una pregunta que nos hacen con respecto al cumplimiento de pago de la. Entonces, lo que nos están preguntando acá es que si estoy al día en el pago. Sí, yo debo declarar que estoy al día en el pago, salvo una excepción que tiene que ver con la nómina del mes de abril. Solo por este mes yo podría estar en una situación en que mis trabajadores no recibieron la totalidad de un salario mínimo legal mensual vigente. Si yo me postulo, aquí estoy diciendo que una vez yo reciba la plata, voy a destinar los fondos o voy a cumplir con la obligación de hacer que ellos, por el mes de abril, reciban por lo menos ese salario. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo de la persona que les decía yo con la que se hizo un trato o se hizo un otro sí al contrato de trabajo para bajarlo a media jornada y pagar 450.000 pesos, por la que yo les explicaba que eventualmente no podría acceder? Una vez yo reciba los fondos, tengo 5 días para corregir esas. O sea, yo en este momento podría completar el valor del salario mínimo legal una vez reciba los fondos y con eso estaría cumpliendo con la norma. Entonces, aquí me están preguntando si me comprometo a hacer eso. Y ya en los meses siguientes simplemente me preguntan si estoy al día con el pago de la norma. Aquí vienen más preguntas, si es persona natural, entonces aquí preguntan que si tengo 3 o más empleados, que si soy una persona expuesta políticamente, ¿cierto? Eh, Me hablan de los empleados sobre los cuales se reconoce el subsidio, me hablan sobre los aportes y me piden unos anexos, certificación de cumplimiento de requisitos, registro único tributario, si es ESAL o consorcio temporal. Si soy una empresa común y corriente, lo que va a llegar es el certificado de existencia y representación de la compañía. Y este es el certificado de cumplimiento de requisitos, que es el que debe emitir revisor fiscal o contador y representante legal. Arrancamos con las mismas preguntas de identificación y después me hacen dos preguntas muy concretas. ¿El postulante al programa evidenció una disminución del 20%? ¿Sí o no? ¿Y por qué mecanismo? ¿Comparación con el año 2019 o comparación con enero-febrero? Y el segundo, si los empleados sobre los cuales se realizara el aporte recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior, que era lo que les hablaba ahorita cuando les dije lo de los 5 días.
Esto es lo que yo voy a tener que llenar. En este momento, si uno entra a través de su entidad financiera, de la entidad en la cual tiene la cuenta de depósito, el producto de depósito, a esto es a lo que va a tener acceso, esto es lo que va a tener que llenar y esta es la información que te va a reportar a la UGPP. Entonces, cuando ellos reciban esto, ellos son los que van a hacer el ejercicio de cruzar las planillas de febrero con las planillas de abril o mayo o junio, dependiendo del mes, para determinar qué personas pueden aplicar y cuáles no. Ellos son los que van a revisar si hay novedades de suspensión de contrato y me van a excluir a esas personas. Y al final a mí lo que me va a llegar es la notificación o la información de que tengo los recursos y sobre qué personas se me generan esos recursos. Volvemos por acá. Entonces, algunas preguntas que son, digamos que frecuentes, arrancamos por acá y ya después, pues, tendrán ustedes la vocería o me comunicarán las preguntas que ustedes han venido realizando. Entonces, ¿podría acordar reducción de jornada y salario para cancelar en la mayor parte con el subsidio dado por el PAEF? Sí, siempre que no afecte el salario mínimo legal mensual vigente. Ya les contaba que una de las cosas que he entendido especialmente la unidad es que no hablamos de salario mínimo con respecto a IBC, sino que hablamos de salario mínimo con respecto a pago. Entonces, si no lo he hecho, tendría que ponerme al día de los días siguientes para recibir auxilio correspondiente al mes de mayo. Y no estoy en la posibilidad de cumplir con eso, pues entonces no podría acceder. En caso de que yo llegara a recibir recursos, pues tendría que devolverlos. Ese es un punto importante. Cuando tenga situaciones en las cuales recibo los recursos, no va a poder materializar su destinación. Por ejemplo, en abril tenía una persona activa, pero esa persona se fue en mayo de la empresa y me reconocen recursos sobre esa persona, mi obligación es devolverlo. Recuerden que aquí estamos hablando de dinero del Estado. No devolverlos genera responsabilidad fiscal. O sea, mañana podrían llegar a mí, en la Contraloría, a hacer una revisión de qué pasó con esos recursos. Incluso puede haber responsabilidad de carácter penal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de esa plata y en los casos en los que no aplique, o bien porque no se cumplen los requisitos y la UGPP no se dio cuenta o no estaba en la posibilidad de detectarlo, o porque ya la persona sobre la cual iba a decir el recurso no se encuentra, voy a tener que hacerle devolución. ¿Qué pasa si se presenta una incapacidad o licencia de maternidad? Si es en el mes anterior de la postulación, no tiene ningún efecto. La pila no va a haber una novedad que restringe el acceso. Pero si es en el mes sobre el cual ya me estoy postulando, voy a tener un problema, porque si el sistema de seguridad social está cubriendo los costos totales, o por lo menos lo que abarca los 351.000 pesos del auxilio, yo no voy a poder beneficiarme de eso. O sea, yo no voy a poder tener una persona, por ejemplo, en la que el mes solamente me gasté 100.000 pesos en su nómina porque el resto de tiempo estuvo incapacitada y coger esos 351.000 pesos. ¿Por qué? Pues porque no me gasté esa plata. Entonces, en ese caso, tengo que hacer la evolución del aporte. ¿Ante qué entidades se tramitan? Ya les conté. Entidades vigiladas o por superfinanciera o supersolidaria que manejen productos. ¿La entidad tiene alguna responsabilidad en la solicitud? No, la entidad solamente realiza la verificación de los documentos. Ya lo único que hace es constatar que todo esté completo, que todo esté correcto, y ya es la UGPP quien hace la evaluación. ¿Cuáles son los métodos para calcular el 20%? Ya también lo conversamos rápidamente. Cruzo mes anterior a la postulación con el mismo mes del año pasado, o cruzo mes anterior de la postulación con el promedio de enero y febrero del año 2020. ¿Puede acceder al trámite de manera virtual o presencial? Sí. Si ustedes entran a sus entidades bancarias, van a ver que ya la mayoría tienen un link para no poder hacer el trámite. ¿Es posible que mi solicitud para acogerme a los beneficios sea inadmitida? Sí, sí es posible. Aquí hay algo particular y quiero que lo conozcan y lo sepan, y es que lo que ha dicho el UGPP sobre el tema es que la idea es que esto sea algo muy célebre. Entonces, si en algún caso tenemos una negación a uno de los auxilios, no por parte de la entidad financiera, sino por ejemplo que la UGPP emite un concepto desfavorable para el reconocimiento, ustedes van a poder acceder a unas líneas de comunicación directas con la entidad, chats, teléfonos, donde va a haber una explicación y eventualmente va a haber la posibilidad, entre comillas, de refutar la decisión que sea revisada. Es parte de lo que nos ha dicho la unidad. Si mi empresa es rechazada como beneficiaria del PAEF, ¿puedo volver a presentar la solicitud? Si alcanza a hacerlo dentro de los términos que tiene la norma, sí. Por ejemplo, hoy ya no habría forma de hacer una nueva postulación. De pronto en el mes siguiente, si las personas se postulan muy temprano en el mes, van a tener tiempo de descorrer ese proceso y eventualmente postular nuevamente. Los centros comerciales pueden ser beneficiarios. ¿Por qué está esta pregunta acá? Porque con el decreto inicial estaban quedando por fuera por un tema tributario, digamos que por el tipo de regulación tributaria que les aplica. Ya con el cambio que hubo con respecto a las entidades sin ánimo de lucro, eso quedó solucionado y podrán acceder.
¿Existe alguna condición especial para las empresas que hayan solicitado y sido beneficiarias por algún crédito de sus nóminas? Ya les conté que si es un crédito del Fondo Nacional de Garantías, pues tendrán que destinar los recursos al pago del crédito y tiene que hacerse a través de la misma entidad. ¿Las empresas de servicios temporales pueden ser beneficiarias? Sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Acuérdense que en la fórmula que nos propone la UGPP, el concepto de trabajadores coincidentes es muy relevante. Realmente es el que me va a ayudar a determinar el número de personas que me van a generar el beneficio. En una empresa de servicios temporales, como en muchas otras empresas, pueden haber niveles de rotación muy altos, vinculados muchas veces, por ejemplo, a la ejecución de proyectos. Entonces, cuando yo vaya a hacer esa relación de trabajadores coincidentes, sea muy baja, pues posiblemente el acceso al beneficio va a ser muy limitado. Si en abril hice la cotización por 30 días de un trabajador que pueda acceder al beneficio de ese trabajador, aquí va a pasar lo que les contaba hace un rato. Y cuando la UGT vaya a revisar abril, vaya a revisar febrero, va a encontrar coincidencia y va a decir, a ese, en este caso hay que reconocerlo, aquí hay derecho. Pero cuando la plata nos llegue en mayo, ese trabajador ya no va a estar. Es como no lo va a poder destinar a aquello para lo que me le entregaron, estoy en la obligación de hacer la devolución de los recursos. Bueno, ahora sí, quedo en sus manos con las preguntas. Listo, perfecto. Bueno, aquí tenemos varias preguntas que nos han llegado. Los invitamos a los asistentes a seguir compartiéndonos preguntas y escribirle de forma directa al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Bueno, tenemos una pregunta, profesor, que nos envía Daniela Salazar y es, si la persona jurídica es una SAS, es unipersonal, ¿solo tiene un empleado, puede acceder a este beneficio? Sí, no tiene ningún problema. Ella entra dentro de la primera categoría, que son personas jurídicas. Si cumple con todos los requisitos, especialmente el del registro con anterioridad al 1 de enero de 2020, no va a tener ningún inconveniente. Muy bien, tenemos una pregunta de María Sepúlveda y es, ¿debe haberse cancelado la nómina de cada mes al que se desea acceder o solicitar el beneficio? Debe haberse cancelado la nómina de cada mes. Digamos que en este momento no hay una exigencia puntual con que, digamos que en el mes de mayo, que es en el que vamos a tener el problema de cruce de fechas, se haya realizado el pago. Es el ideal. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de cumplimiento de obligaciones laborales, la empresa tendría que hacer un esfuerzo para poder conseguir los recursos, y una vez los reciba, pues ya digamos que hacer ahí el cruce con la destinación. Al final debe entrar a cubrir ese costo o ese pago que se realizó en la nómina. Ese es un problema que no debería generarse en los meses siguientes, porque pues en junio y en julio se supone que vamos a tener suficiente tiempo para hacer la solicitud, que sea remitida al UGPP, que se dé la aprobación y que la empresa reciba el desembolso. Ahora, donde sí debe haber un cumplimiento muy estricto es con respecto al mes anterior. Si yo estoy en mora por el mes anterior, yo no voy a poder acceder al beneficio. Eso es algo que yo tengo que declarar y ahorita lo vimos en la certificación. La única excepción sería abril, caso en el cual dentro de los 5 días siguientes a la fecha en la que yo reciba los recursos de mayo, tendría que ponerme al día. Muy bien, tenemos una pregunta de Paola Sanz y es, si un empleado renuncia o es necesario despedirlo por justa causa, ¿se pierde el subsidio o lo pagan por los empleados que quedan? A ver, como les indicaba hace un rato, el beneficio o el valor del beneficio va ligado a un trabajador determinado, nombre y número de cédula. Si yo tengo una persona por la cual me postulé en mayo, que en ese caso la UGPP hace la verificación con la información de abril, ella en abril va a aparecer, digamos que dentro de la información que la unidad va a revisar. Entonces es muy posible que yo para el mes de mayo reciba esos recursos. El punto es que si esa persona se fue de la empresa durante el mes de mayo, yo no voy a poder gastarme ese dinero. Estoy en la obligación de realizar inmediatamente la devolución de los recursos. Muy bien, nos pregunta si hay empleados que devengan más de un salario mínimo, solo reciben los 351.000 equivalentes al 40% del salario mínimo mensual. Sí, señor, el presidente de la multinacional que se gana 60 millones de pesos recibe los. No hay ningún tipo de distinción y no hay una escala dependiendo del número de salarios. Para todos los trabajadores es exactamente igual. Perfecto, Viviana Ladino nos pregunta, ¿no aplicaría a los empleados que estuvieron de vacaciones? No aplicaría a los empleados que estuvieron de vacaciones. Sí, sí aplicaría. Ellos no tienen ninguna novedad ni ningún reporte particular que me genere un impedimento.
principio, digamos que por un tema de filosofía de la norma con respecto a el primer decreto, uno podía haber entendido que no, pero ya en este punto digamos que el tema es muy claro en cuanto a la practicidad en la aplicación. Y es, si la persona no tiene una novedad de suspensión del contrato, que recordemos las vacaciones no suspenden el contrato, no habría ningún inconveniente. Podría optar porque finalmente es una persona a la que le va a realizar un pago en el mes de mayo, que para el caso será bajo el concepto de vacaciones, pero igual aplica el recurso que se está suministrando. Bueno, nos pregunta Marta, perdón. Una empresa que pactó media jornada y medio salario y como consecuencia reciba medio salario mínimo puede aplicar. No, en este punto el problema que vamos a tener es el que les comentaba hace un momento en cuanto a la interpretación que tiene la UGPP con respecto a la norma. Es que la UGPP, que es el que me va a decir que sí, y dentro de 1, 2 o 3 años van a ir a fiscalizarme, ha entendido que aquí no hablamos de aportes al sistema de seguridad social, sino que hablamos es de pago. Entonces, en la práctica tú vas a poder aplicar y cuando ellos crucen febrero con abril, lo que van a encontrar son IBS de un salario mínimo, que esa es la información con la que cuentan ellos. Así que muy seguramente te van a reconocer el recurso. El problema es que si te lo gastas, cuando vengan a fiscalizar, se van a dar cuenta que no cumpliste con el pago del salario mínimo. Y ahí es donde vas a tener problemas porque vas a ser objeto de sanciones, vas a tener que devolver los recursos y eventualmente, como les decía, el representante legal, el revisor fiscal que firmó la certificación van a estar metidos en un problema de responsabilidad fiscal, incluso de carácter penal. Entonces, si estamos en esa situación, la verdad es que deberíamos abstenernos precisamente por los riesgos derivados de esta situación. Perfecto, nos preguntan cómo se hace la devolución del dinero en los casos del personal que se retiró o que terminó el contrato. Esa es una buena pregunta. Si nos vamos a la resolución, los decretos lo que dicen es que eso estará reglamentado por la entidad financiera, por la entidad donde se tenga la cuenta de depósito. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es acudir a esa entidad para ver cuál es el procedimiento para realizarlo. Y la entidad nos debe emitir una certificación. El día de mañana, cuando estemos en un proceso de fiscalización, pues existe una posibilidad de que usted accedió a unos recursos a los cuales no tiene derecho, caso en el cual mi línea de defensa pues va a ser la certificación donde se acredita la devolución. Voy a poder decir, no, yo recibí los recursos, pero como no me los podía gastar, porque legalmente no estaba habilitado, aquí está la certificación, yo devolví la plata. Muy bien, nos pregunta Giovanni Salazar. Una empresa que empezó a funcionar a finales del año pasado como MIPYME y además tiene 3 empleados, pero tiene riesgo de suspender el contrato a uno de ellos, ¿puede acogerse a este beneficio? Sí, eventualmente podríamos acogernos. Volvemos a lo mismo, nos vamos a febrero versus abril para este caso, ¿cierto? Postulación de mayo. Ahí nos diríamos cuáles son los empleados coincidentes y ahí se aplicaría la fórmula. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, en algún momento tenemos un trabajador que fue reconocido como coincidente por la UGPP, o sea, que se encontraba en nómina en febrero y en abril, y recibo dinero por ese trabajador, pero ya en el mes de mayo, ¿cierto? A esa persona le aplica una suspensión de contrato o ya fue desvinculado, en ese caso, pues vuelvo, no podría gastarme los recursos, pero en principio sí, sí podría acceder, podría postularme y podría recibir algunos recursos sobre algunos trabajadores. ¿Qué sucede si el pago se realiza en cheque? ¿Qué sucede si el pago se realiza en cheque? Pues en Sí, sí, en principio, el... nada, creería que estamos hablando del pago al trabajador. Sí, Igual voy a señor. tener creo ¿Se que igual voy a cumpliría con tener este que, requisito? ¿sí? Tengo que dejar la evidencia. Obviamente tengo que tener la evidencia, eso debe estar registrado en la nómina, está registrado en contabilidad y debo tener la evidencia de entrega de pago. Ya la forma en la que se realiza es distinto de cara al beneficio. Lo único es que sí tiene que ser claro, para poder recibir la plata tenemos que tener un producto de depósito en la entidad financiera o en una entidad regulada por la. Muy bien, Solange nos pregunta, ¿se puede hacer reducción de jornada y salario? Sí, volvemos a lo mismo siempre y cuando no me afecte el salario mínimo legal. En el momento en el que me genera una afectación al salario mínimo legal, ya me estoy viendo problemas porque no estoy cumpliendo con ese criterio que ha determinado la UGPP según la interpretación del IBC salario mínimo que debe tener el trabajador para que el empleador pueda acceder al beneficio. Muy bien, tenemos una pregunta de Joana Vargas y la voy a leer.
Es larga, dice. Me surge una duda respecto al parágrafo 3 del artículo 2, que excluye a las entidades cuya participación de la nación y o sus entidades descentralizadas sea mayor al 50% de su capital. En ese sentido, si una empresa tiene como accionista principal a Ecopetrol con el 51% y esta a su vez tiene la participación mayoritaria, por ejemplo, un 53% en una empresa, y la pregunta es, ¿puede esta última acceder al beneficio? Esa es una muy Hablando de buena tres pregunta. empresas. Esa es una muy buena pregunta. Ahí te doy mi criterio personal. A mi juicio sí, sí podría acceder porque finalmente el 51% que tiene no pertenece totalmente a la nación. Habría que ver ahí cómo queda la proporcionalidad. 53% de la nación del que es propietario Ecopetrol y el otro 47%. Entonces la participación directa no terminaría siendo del 50, sino que terminaría siendo inferior. Te doy esa opinión, digamos que con la información que tú me estás suministrando, eh, y poniéndole un poco de lógica al asunto, más allá de que pueda existir algún tipo de regulación puntual. Pero en principio, entendería yo que sí, sí se puede acceder porque la participación directa no termina siendo superior al 50%. Nos preguntan qué pasa si el pago se realiza en efectivo de la nómina de los empleados. Lo mismo que pasa si lo realizo en cheque. Es un tema de evidencia y de registro. Todo está registrado en la contabilidad, registrado en la nómina y debo tener una evidencia de entrega. Las personas que tienen contrato de medio tiempo o que trabajan por horas, ¿podría devolver el subsidio? Sí, si no cumples con el requisito del salario mínimo, no podrías, tendrías que devolverlo. Si no, te estarías exponiendo a consecuencias en el proceso de fiscalización. Tenemos una pregunta de Diana Martínez y es si una empresa pactó salario mínimo con jornada proporcional al 40% para que se genere el pago solamente de los 351.000 aplica el PAE o la UGPP me puede cuestionar. La UGPP te puede cuestionar por lo mismo, porque ellos han interpretado el requisito del salario mínimo no es con respecto a la cotización, sino con respecto al pago que se realiza al trabajador. En ese caso, sí tendrá un problema. Bueno, nos llega esta pregunta de Diana Martínez y es si aplico el beneficio para un trabajador para el mes de mayo y lo despido el 30 de mayo, ¿puedo cruzar el beneficio contra el salario pagado? Si lo despido el 30 de mayo, solicito el beneficio para el mes de mayo, no. En ese caso no podrías utilizar el beneficio porque digamos que parte de la finalidad del PAEF es fomentar el empleo formal. Si estamos en una situación en la cual el trabajador fue desvinculado, pues no estoy cumpliendo con esa finalidad. No le estoy dando cabal cumplimiento a la intención de la norma en este caso. Entonces, a mi juicio, yo no podría utilizar esos recursos, tendría que devolverlos. Bueno, aquí nos acaba de llegar una pregunta de Jennifer Reyes y es ¿aplicaría para quienes solicitaron licencia no remunerada por un tiempo menor a un mes? No porque la novedad que se aplique es la misma, es novedad de suspensión de contrato de trabajo. Entonces, si en el mes inmediatamente anterior al mes de la postulación tengo esa novedad reportada, sea cual sea el origen de la misma, que como les digo, son 7 causas que están en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Si tengo la novedad reportada, no voy a poder acceder por esa persona al beneficio, precisamente porque se dio la suspensión del contrato. ¿Qué sucede si el empleado se va a mediados del mes? Exactamente lo mismo que si se va al 30 de mayo. En el momento en el que la persona deja de ser empleado, pues ya no podría aplicar el beneficio para esa persona porque no se cumple con la intención de la norma. El recurso no podría ser destinado a ese pago. Muy bien, profesor. De esta forma terminamos con las preguntas que nos han compartido a través del chat. No sé si usted tiene una conclusión que quiera compartirnos referente a las inquietudes que han enviado los asistentes. Pues a ver, la recomendación que de manera general le puedo hacer a las empresas que todavía no son postuladas y están pensando hacerlo es que obviamente tienen que tener mucho cuidado y analizar muy bien eh, si de verdad estamos habilitados para
recibir los recursos y eventualmente, pues, para darle destinación a los recursos de la forma en la que lo determina la ley. Yo sé que esta es una situación compleja, que para muchas empresas este es un salvavidas muy importante, pero también hay que medir un poco los riesgos a los que estamos expuestos si accedemos a unos recursos a los cuales no tenemos derecho, según lo que ha establecido la norma. Si hacemos nuestra verificación, que les sugiero utilicen el formato para hacerlo, hacer ahí como su verificación interna antes de postularse, y vemos que cumplimos con los requisitos, accedan al beneficio, presenten la formulación y reciban los mismos y den la destinación que establece la norma. Esa sería mi recomendación. Perfecto, muy bien. Bueno, de esta forma terminamos entonces nuestro espacio de preguntas. Queremos agradecerle, profesor, por su disponibilidad, por este espacio en el que seguro muchos pudieron responder tantas inquietudes que tienen sobre esta temática. Y a los asistentes también queremos agradecerles habernos compartido todas estas inquietudes. A través del enlace, a través, perdón, del chat les estamos compartiendo una serie de enlaces. Queremos contarles que el primer enlace es una encuesta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten cómo fue su experiencia en esta actividad. Su opinión es muy importante para todos nosotros, así que les agradecemos contestar esa encuesta. También les estamos compartiendo un enlace de contenidos digitales, es la página de educación continua en la que van a poder encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas y adicional van a poder volver a vivir esta actividad y otras que ya hemos realizado en el transcurso de estos meses. Adicional, queremos también invitarlos a que consulten esta página web para que conozcan los webinars que tenemos programados para la próxima semana. Por ejemplo, el miércoles 3 de junio a las 6 de la tarde tendremos un webinar sobre el reto de tomarse el mejor café del mundo, la revolución desde la finca a la taza. Entonces, los invitamos a que participen en esta actividad y en todas las que tenemos programadas. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y a usted, profesor, por su intervención. Muchas gracias a la universidad y a los participantes. Muy bien, entonces, de esta forma damos por terminado este evento y nos vemos en una próxima actividad. Que tengan una feliz noche.